amiguitos del YouTube, yo me encuentro súper bien, esguinzada, pero súper feliz de estar nuevamente con ustedes. El día de hoy les traigo mis triunfos. No les voy a mentir, no he llegado a los 50 libros. De hecho, este video pues se está haciendo todavía en diciembre, a principios de diciembre. Yo espero poderlos subir en diciembre también. Llevo 47 libros. No llegué a mi meta, todavía no llego a mi meta, sí voy a llegar. Pero como ahorita estoy esguinzada y como me espera como mucho trabajo a final del mes, pues dije, mejor adelanto el video y ya si llega a ocurrir algo con esos 3 videos, o lo pongo en la descripción, o ya los meto para el siguiente año, o ahí veré yo qué hago, ¿no? De todas formas, de 47 libros sí se pueden sacar los 10 mejores y los 10 peores. Y no creo que como que afecte mucho, ¿saben? Así que pues nada, acomódense, siéntense, tómense su cafecito, porque hoy hago el video que más ilusión me da de todo el año, los 10 mejores libros del 2022. Les soy sincera, este no fue un año que yo dijera que me haya ido bien en la vida. De hecho, yo estoy diciendo, ay, ya acabó, qué bueno que ya acabó el año. Y eso también se vio reflejado mucho en mi manera en la que yo leía. Por ejemplo, el año pasado yo leí 55 libros y eran libros extensos, grandes, poderosos. Y estos, pues, no les voy a mentir, yo siento que fue un año donde yo iba como que en un nivel un poco más bajo, un poco más relajado. Así que incluso me costó un poquito más de conseguir la lista de los 10 libros, tanto buenos como malos. Pero eso no significa que estos libros como que sean mediocres o muy malos, nada que ver. O sea, al final de cuentas me leí 47 libros y de 47 libros les estoy diciendo los 10 mejores, que me ayudaron muchísimo a retomar y a superar el bloqueo lector, que no sé cómo hubiera podido hacerlo sin estos 10 libros. Como yo ya les dije, yo no soy de esas personas que tengan miedo de decir, no, pues los 10 libros son buenos, no hay uno mejor, que no sé qué. Aquí sí, porque yo siempre he querido decir cuál fue el libro más importante de mi año, cuál fue el menos importante, etcétera. Aquí, pues las cosas como son, ¿no? Así que van a estar en orden, sí hay orden. Obviamente va a ser el orden que pues yo dé, ¿verdad? Eso ya está obviamente más que claro, más que dicho. El número 10 fue Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. Este libro casi no entra, sobre todo porque hice una trampita en varias partes del video. Bueno, con esta trampita ya pudo entrar este libro y aparte no estaba del todo segura de poder meterlo o no, porque no es un libro que yo le recomiende a todas las personas. De entrada este es un libro de relatos, de cuentos. De hecho, creo que es la primera vez que yo meto un libro de cuentos en estos tops, así que al final de cuentas es como algo muy raro, porque no es que yo no le esté dando como que el valor que merezca los cuentos o se lo esté quitando, porque al final de cuentas es literatura, es una parte esencial incluso de la novela, porque en este mismo cuento nosotros podemos ver cómo se crea la idea de la novela que ella hizo, que fue muy afamada, que es Nuestra parte de noche. Pero yo siempre he creído que es mucho más fácil que los cuentos salgan bien a que salga bien una novela. Hay personas que piensan de forma distinta, que para hacer un cuento pues es la cosa más difícil del mundo, ya que se tiene que condensar mucho y una historia que se puede alargar pues no la puedes alargar tanto. Pero bueno, ¿de qué nos va a hablar estos cuentos? Mariana Enríquez, si alguna vez han tenido alguna oportunidad de leerla, sabrán de que tiene una tendencia y un estilo muy remarcado en el que habla sobre horrores latinoamericanos con cierto tinte psicológico mal, dañado, pero que siempre te está insinuando las cosas. No es una escritora que te lo escriba como que todo lo que pasó o te lo narre. Es una escritora que te deja muchas cosas a la imaginación, te deja muchos cabos sueltos, y obviamente el hecho de que sea cuentos como que ayuda incluso más a que te dejes estos cabos sueltos. Son cuentos que te perturban, que te hacen sentir emociones interesantes, por así decirlo. Por narrar un ejemplo, va a ser el cuento que está en el título, que es Las cosas que perdimos en el fuego. Son mujeres que deciden quemarse a sí mismas para evitar que otros hombres las quemen, y también para seguir cánones de belleza que se fueron imponiendo gracias a esta moda de que ellas decidieran quemarse, ya que de repente a muchos hombres se les ocurrió quemar a sus amantes, a sus esposas, etcétera, etcétera, y desfigurarlas. Así que se crea como que una revolución feminista, está tratando de luchar contra este tipo de violencia, pero al mismo tiempo se vuelve una especie de moda. O por ejemplo también hay otro cuento en el que hablan sobre un asesino serial, y este chico que habla todo el tiempo constantemente de ese asesino serial empieza a tener tendencias parecidas al mismo asesino serial, y nos dan a entender
cosas que él piensa hacer o que él va a terminar haciendo, pero nunca nos lo cuentan bien en el cuento, ¿no? Así que este tipo de situaciones son las que a mí me gustan mucho. Yo disfruté mucho este libro, me lo leí muy rápido, pero comprendo de que no es como un libro al que se le pueda recomendar a todas las personas. Pero pues si quieren adentrarse un poquito más al horror latinoamericano, este es un muy buen libro para empezar a hacerlo. Es muy atemporal también, por cierto, porque pues también es muy reconocido, por ejemplo, Horacio Quiroga para poder adentrarte al horror latinoamericano. Y yo he leído ciertos cuentos de Horacio Quiroga y es prácticamente lo mismo, no se altera mucho el tiempo en este tipo de cosas. Así que pues si están interesados, es un libro fuera de lo común y bueno, no es como si se los pudiera recomendar, pero a mí me gustó muchísimo. Aquí está pues la primera trampa, como les dije, hice algunas trampas en algunas cositas, que va a ser en el número 9, Mujercitas y aquellas mujercitas. En mi defensa, el libro que yo estaba leyendo de Mujercitas, pues solo es uno, Mujercitas, solo que este tiene el libro 1 y 2 juntos. Así que sé que son 2 libros, no les voy a decir como de sí, lean Mujercitas y que se compren el primer libro y me digan, pues o sea, sí está bueno, pero no tan bueno. Yo creo que la mejor parte de Mujercitas es el libro 2, aquellas mujercitas. Sobre todo porque la primera parte de Mujercitas no recuerdo si se escribió en 2 meses y medio o 3 meses y medio. Así que tiene como que muchas características distintas entre Mujercitas y aquellas mujercitas, que se tardó 4 años en publicarse y pues las niñas ya crecieron. La primera parte del libro, de hecho, solamente nos va a hablar de las aventuritas chiquitas que tienen estas niñas que todavía son chiquitas, y ya después nos va a hablar sobre el crecimiento de estas mujeres y cómo van enfrentándose día a día después de haber entendido ciertas cosas y después de haberse salido como que de su burbujita de cristal donde todo era feliz, todo estaba bien, hasta cierto punto, porque pues al final de cuentas esta historia nos va a narrar sobre 4 niñas, su mamá y cómo enfrentan ciertas circunstancias cotidianas día a día después de que su papá se va a la guerra. Así que obviamente por este tipo de circunstancias como que sí hay problemitas que ellas tienen que enfrentar, pero es un libro rosa, o sea, es un libro muy fácil, muy bonito de leer. El único problema o el hecho de que esté tan bajo no es por la historia, porque la historia es muy bonita, se disfruta mucho. Pero como ya les dije, está mucho mejor aquellas mujercitas. Así que si ustedes quieren como que adentrarse o leer el libro, yo les recomiendo que se lean los 2 libros seguidos. Y sobre todo, por ejemplo, están buscando ver algún material cinematográfico adaptado de este libro, van a ver que incluso la mayoría de estos materiales verdaderamente se van a encontrar en la segunda parte del libro, porque al final de cuentas la primera parte solamente te habla como que de aventuritas que tienen por separado o como aventuritas autoconclusivas, como si fueran cuentitos chiquitos. Ya en el segundo libro pues ya hay una historia un poco más hilada. Fue un libro que me tocó justo en el bloqueo lector que les había comentado, así que me tardé muchísimo en leerlo, me costó, pero pues la película me ayudó mucho. Y al final de cuentas pues fue un libro largo, ¿no? Son 400 páginas. Pero eso no significa que no haya marcado mi 2022 de una forma muy bonita y muy interesante. Este es el número 8, Los demonios de mi cuerpo, de Sandra Fried. Este libro ya tiene su reseña, de hecho casi todos los libros de los que voy a hablar tienen ya su reseña. Y van a poder ver que yo tengo como que una relación amor y odio con esta novela, que tampoco se las puedo recomendar así como 100%. ¿Por qué? Porque es una historia muy interesante, me cautivó muchísimo, aprendí muchísimo de esta novela, que es una novela biográfica centrada en un personaje bastante importante de la literatura mexicana que se llama Pita Amor. En la reseña también precisamente ya les hice como un resumen súper chiquito de quién fue esta poeta mexicana, que la verdad yo no conocía. Yo sí había nada más como que medio escuchado, gracias a Elena Poniatowska, de que ella tenía también una tía que era poeta y que era muy buena, pero la poesía no es una rama de la literatura que yo maneje al 100%, ¿verdad? De hecho, pues por lo general yo intento enfocarme más en novelas, pero gracias a esta novela también pude adentrarme mucho a los poemas de Pita Amor. Pero tengo un problema, y no es con el libro como tal, sino con el personaje. Pita Amor, como saben, existió, fue retratada en los medios como una mujer bastante difícil, era ególatra, era muy egoísta, no tenía los pies en el suelo, tenía comentarios muy racistas, muy clasistas, etcétera, etcétera, principalmente porque ella venía de las familias más importantes del Porfiriato, pero fue perdiendo dinero. Uno de sus escándalos más importantes fue que, por ejemplo, a sus 18 años tuvo una relación con Jorge Madrazo, que tenía 60 años y que era un millonario que daba los toros para las corridas de toros. Así que él se encargó de la manutención de Pita Amor muchos años. Esta mujer no trabajaba, tenía sus joyas y de repente un día decidió escribir.
Y verdaderamente fue muy interesante porque aparte de que era una mujer bastante bella de su época, también llegó a tener pensamientos muy profundos y muy interesantes dentro de esta literatura. Pero esto no quitaba que el personaje fuera muy difícil, o sea, como persona, como ser humano de retratar. Así que un personaje, o sea, hablemos de él ya como personaje, un personaje dentro de esta novela cansaba muchísimo. Ya llegaba un punto, sobre todo ya al final de la novela, que empieza como que el declive emocional y físico de Pitamor, que verdaderamente era muy cansado. Está reiterando y reiterando y reiterando que ella era tan grosera, tan inútil, que verdaderamente ya no estaba contenta con la vida y con todo lo que ella había tenido que vivir después de haber sido una mujer que verdaderamente marcó historia. Fue toda una revolucionaria del feminismo, ya que pues era una mujer que le gustaba desnudarse y bailar en las mesas, y hablaba siempre del glamour y de que ella era una mujer libre, que tenía un amante, pero era una mujer libre y podía hacer lo que ella quisiera. Fue un icono bastante importante dentro de la literatura. Les invito a que vayan a ver la reseña para que pudieran saber un poquito más de esta escritora. Aparte de que es una novela biográfica correcta, también vamos a ver como que ciertos nombres muy importantes, como por ejemplo sale Diego Rivera, Frida Kahlo, Salvador Novo, etcétera, etcétera. Muchos nombres importantes, y vamos a ver como que este florecimiento mexicano del arte. Así que por eso pues yo les recomiendo también esta novela, advirtiéndoles que el personaje es algo pesadito. El número 7 es Un segundo amor de Mariana Palova. Yo ya he hablado un poquito sobre esta escritora, sobre Mariana Palova, y ya he hablado también un poquito sobre Un segundo amor. Este sí no tiene reseña porque es la precuela de una saga que todavía está inconclusa. Así que de hecho yo estoy esperando a que salga toda la saga, que ya solamente falta un libro, para que yo ya pueda hablar como que a grandes rasgos sobre esta novela. Es muy buena esta saga, es juvenil, es de fantasía y es de una escritora mexicana actual. Un segundo amor es un libro bastante chiquito, considerando los otros dos libros de su saga, que son La nación de las bestias y Leyenda de plomo y fuego. Creo que es el segundo libro. Lo que me gustó de Un segundo amor es que obviamente se puede leer sin haberse leído La nación de las bestias y Leyenda de plomo y fuego, porque pues es precuela. No nos va a estar hablando sobre el protagonista, sino es un estilo spin-off sobre un personaje pues bastante querido dentro de la saga, y tiene como que su propia historia relativamente autoconclusiva. La novela nos va a estar hablando sobre Salvador Hoffman, un policía que repentinamente empezó a investigar un caso que aparentemente estaba involucrado con la magia vudú. En estos casos se encontraban niños muertos o asesinados de formas muy trágicas, junto con, artefactos vudú que él tuvo que estar investigando. En este camino no solamente, tendremos a Salvador Hoffman, sino que también aparecerá un personaje bastante importante para La nación de las bestias, y pues el trasfondo de este mismo personaje, Salvador Hoffman, al principio en La nación de las bestias, por ejemplo, es medio antagónico y es bastante peculiar este personaje. Nos habla sobre como que su historia o el por qué termina siendo como termina siendo en las siguientes novelas. Es un libro muy triste. Mariana Palova tiene una pluma muy triste. Es de género policíaco. Por lo general este libro no toca un amor romántico, pero también empezamos a ver como que las emociones de Hoffman, también tratando de lidiar con una hija bebé y con el caso que está atravesando. Le está generando problemas psicológicos, emocionales, y también problemas laborales, pero al final de cuentas es muy importante que encuentren a la persona que está haciendo estos rituales vudú y les está arrebatando la vida a estos pequeños recién nacidos. Es un libro muy cortito, es muy fácil de leer, muy rápido de leer. Si verdaderamente no están seguros de darle una oportunidad a la saga completa de La nación de las bestias, pueden empezar por este libro, y aparte, como es medio autoconclusivo y te van a contar como un estilo spin-off, no es necesario que se sigan con la saga, pero yo les aseguro que en el momento en que empiecen a leer el libro, pues van a querer seguirse con la saga, porque es una escritora muy buena. Es un libro muy triste, pero es una escritora muy muy buena. Creo que este es el único libro de amor que tengo en toda la lista. Chale. Verdaderamente amor, es un amor muy bonito. Yo siempre, yo nunca me voy a cansar de repetirles de que yo siento que escribir de amor es un tema muy difícil, muy complicado, porque todo el tiempo se escribe de él, porque se necesita innovar, se necesita... Al mismo tiempo que se está innovando, obviamente no se te puede pasar la mano, así que Llámame por tu nombre no está innovando realmente, no les voy a mentir. Y de hecho incluso puedo entender por qué hay personas que no les gusta el libro, porque es muy repetitivo y es cansado, o sea, todo el tiempo se da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta al mismo sentimiento, pero pues al final de cuentas
así se retrata el primer amor. Es algo muy bonito, obviamente, pero pues es la primera vez que sientes este tipo de emociones, así que se vuelve algo un poco obsesivo. Incluso teniendo como que toda la inteligencia emocional del mundo, es la primera vez que te enfrentas a algo así, ¿no? Nos contará la historia de Elio y Oliver. Elio es un chico de 17 años que le empieza a gustar un hombre mayor que él, es su primer amor. Yo siempre he dicho que todos los factores estaban hechos porque tenía que ser así. En la reseña de Llámame por tu nombre, pues como que profundicé un poquito más, pero a lo que yo quería ir es que nos retrata un amor vulnerable. Y la manera en la que está escrito este tipo de amor tan vulnerable, ya que Elio tiene todas las situaciones en contra y ya que todos sabemos de que no va a ser como que una historia de amor feliz, desde un principio sabemos que Elio y Oliver pues se van a separar en algún momento. Sabemos que Oliver viene en verano, él es estadounidense y la historia se desarrolla en Italia. Así que existen como que muchas situaciones. El libro va muy lento y tú sabes que va tan lento y te desespera porque sabes que pues tienen un tiempo límite. Y después es esta reiteración una tras otra vez de Elio dándole vueltas una tras otra vez a sus sentimientos que tiene sobre Oliver y sobre que Oliver no lo ve o si lo ve o que este día sí estuvo, que este día no estuvo, etcétera, etcétera. Es algo cansado, todo va a estar contado desde la perspectiva de Elio. Pero a pesar de todo esto, la ambientación es muy bonita, es un retrato del primer amor muy bonito y tiene unas frases, hermosas, divinas. Por ejemplo, una de sus frases que yo siento que es tan bonita es: quiero conocer tu cuerpo, quiero saber cómo te sientes, quiero conocerte y a través de ti conocerme a mí. Tiene frases muy bonitas, está escrito de una forma muy bonita, muy reiterativa, como dije, tal vez no te lleva nada el libro, pero es muy bonito, o sea, está escrito de una forma muy bella, muy bonita, muy profunda, no sabría cómo decirlo. Yo he escrito cositas chiquitas, obviamente, no he escrito una novela, nunca he aguantado escribir una novela, por lo general escribo cuentos, que poco a poco estoy intentando que se alarguen un poquito más, pero bueno, este no es el tema. Pero a lo que yo voy es que verdaderamente se necesita conocerse muy bien y abrir como que mucho tus emociones para poder recrear un sentimiento tan vulnerable. Yo admiré tanto esta parte tan sincera que tuvo que haber tenido el escritor al momento de escribir esto. Muy bonito, está muy bonito, yo lo amo. El número 5 es esta belleza, Drácula, el origen de J.D. Barker. Y también de Dacre Stoker, importante, porque Dacre Stoker es el tataranieto de Bram Stoker. Como dije, ya tiene su reseña también. De hecho, esta reseña es una reseña conjunta, ya que lo leí El origen y Drácula como tal, pero honestamente a mí me gustó un poquito más Drácula, el origen, sobre todo por la ideología que yo tengo y las creencias. Yo siento que Drácula no es un libro que envejeció del todo bien, ya que al final de cuentas, pues si lo pensamos un poquito así a fondo, es de vampiros que no pueden salir porque son impuros, que les causan miedo los crucifijos, así que te hacen muchísimo hincapié en esta religión, en que no son dignos de Dios, no son dignos de salvación, y es algo un poco pesado que a mí me costó pues un poquito. Y obviamente este tipo de ideología ya no se traspasa con Drácula el origen, que es un libro contemporáneo. Además de que obviamente podemos incluso saber un poquito más sobre la mitología del mismísimo Drácula en Drácula el origen. De hecho, si no me equivoco, al final del libro hay un apéndice sobre las notas de Bram Stoker, sobre cómo empezó o cómo se creó la idea de Drácula. Drácula el origen obviamente es ficticio, es fantasía y más o menos te spoileas Drácula con Drácula el origen. Sí, más o menos. Pero aún así yo recomiendo que primero se lea Drácula el origen. Sobre todo porque, bueno, este libro nos va a contar cómo se crea la historia de Drácula. De hecho, el protagonista es Bram Stoker y su hermana, que no me acuerdo cómo se llama, y su hermano, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Pero es muy buen libro. Nos va a hablar sobre que estos tres hermanos tuvieron una niñera en su infancia que cuidaba mucho a Bram Stoker, ya que Bram Stoker en esa época era un niño bastante enfermizo que un día de repente empezó a tener vida, empezó a destacar en los deportes, empezó a tener una fuerza pues bastante interesante, bastante importante, y eso llegó a ser como que chocante para todo el mundo, ya que ellos aseguraban que Bram Stoker se iba a morir. De hecho, dentro de las mismas descripciones se aseguraron de decirnos de que sus hermanos no podían generar un vínculo con Bram, ni siquiera sus papás, porque sabían que se iba a morir Bram Stoker en algún momento. Todo esto se le atribuyó a su niñera, que un día repentinamente también desaparece.
Años después la volverán a encontrar, pero pues 15, 20 años después, y se va a seguir viendo exactamente igual de joven. Así que bueno, este libro no solamente nos va a tener como que el misterio, la niñera que tuvieron estos 3 hermanos, sino que obviamente también va a ser un libro de terror. Sí da terror, llega un momento en el que sí da miedo. Va a aparecer Drácula en el libro, muy poquito, pero va a aparecer. Es un libro muy bien armado, tiene historia, todos los personajes encajan como deberían de encajar. Se disfruta mucho, yo lo disfruté muchísimo. Va a estar narrado de forma epistolar, justo como está narrado Drácula, que va a ser mediante diarios, mediante cartas, mediante distintos puntos de vista. Así que es un libro bastante original, con una historia bien armada, bien desarrollada, con personajes bien armados, bien desarrollados, con esta mitología de los vampiros. Vamos a poder conocer un poco más sobre Drácula, como ya lo comenté antes. Pues yo lo disfruté mucho. Yo les recomiendo que si quieren leer Drácula, primero lean Drácula el origen. El túnel de Ernesto Sábato, número 4. Este libro también es un poquito lúgubre, tétrico, justo como me gustan. Y les voy a ser sincera, este libro entró de pura suerte porque yo iba a hacer este video ayer. Y ayer precisamente, cuando termino de grabar y todo, bajo a comer, no les voy a mentir, me dio un poco de flojerita seguir grabando. Y dije, pues me voy a poner a leer un libro, ¿no? Y obviamente, pues si me quería poner a leer un libro y todavía pues me faltan 3 libros, dije, pues me voy a leer un libro chiquito. Y ahí empiezo a ver mis libros pendientes chiquitos y digo, ¡ay, el túnel de Ernesto Sábato! Lo empiezo a leer, me la seguí. O sea, tampoco es un libro muy chiquito. Pueden ver aquí, son menos de 100 páginas, creo. Bueno, chiquito, o sea, me lo leí en una tarde. Y entró, está muy bien posicionado en el número 4. Últimamente yo he tenido problemas con este tipo de narraciones que son como un estilo monólogo, en la que el mismo personaje te empieza a contar una historia, pero pues cuando te cuenta esta historia se empieza a ir por las nubes y empieza como que a salir el pensamiento de esta persona. Los últimos 2 libros que siento que se asemejan un poquito son La caída de Albert Camus, que me costó muchísimo trabajo, y este no se asemeja, pero también me recordó mucho a Las intermitencias de la muerte de José Saramago, no sé por qué. Y eran libros que me costaron muchísimo. De hecho, Las intermitencias de la muerte sí la terminé, pero no me gustó y aparece en los 10 peores libros. Nunca pensé que Saramago iba a aparecer ahí. No soy digna. Tal vez el indigno no sea el libro, sea yo. De hecho, lo más seguro es que sea yo la indigna. Pero bueno, con Ernesto Sábato no fue la cuestión. Me atrapó. Me atrapó desde un principio. No creí que entrara en la lista. Dije, va a ser un libro bueno, palomero. Ya sabía que Ernesto Sábato era uno de los exponentes más importantes de la literatura latinoamericana, pero pues era un libro chiquito. Yo no sabía que Ernesto Sábato solo había escrito 3 novelas. Era un libro chiquito. Hablaba simplemente de un hombre que había decidido asesinar a una mujer. Y bueno, te estaba narrando por qué la asesinó. Y bueno, cómo comenzó todo, etcétera, etcétera. Pero poco a poco me fui clavando y clavando y clavando más. Como de esos momentos en los que incluso yo sabía que tenía algo que hacer, pero dije, no me importa, yo termino este libro, yo tengo que terminar este libro. Así que pues me lo devoré en una sola tarde, lo recomiendo muchísimo. ¿De qué nos va a hablar? La novela es muy sencilla. Juan Pablo Castel nos va a narrar desde la cárcel qué fue lo que lo llevó a matar a su amante María Iribarne. De hecho, yo siento que esta incluso podría ser como que la otra cara de la novela de Call Me By Your Name, porque como yo estaba diciendo, un poco de obsesión en tu primer amor a los 17 años, en verano, que no tienes pues muchas cosas que hacer, pues es natural, ¿no? Pero obviamente llega un punto en el que la obsesión pues no es buena, ¿no? O nunca va a ser buena. Y también nos habla sobre un hombre obsesivo, valga la redundancia, se obsesiona con María Iribarne desde el primer momento en que la ve, apreciando una parte del cuadro. Juan Pablo Castel es un pintor. En una de las representaciones de sus obras puede ver a esta mujer apreciando una parte del cuadro que absolutamente nadie se había percatado o notado o apreciado como esta mujer lo estaba haciendo. Así que a partir de ahí se crea una obsesión enfermiza por María Iribarne. La mujer pues no va a ayudar mucho tampoco a esta obsesión, dándole largas a Juan Pablo Castel, no admitiendo al 100% las emociones que él tiene hacia Juan Pablo y bueno, dejándolo más contrariado. Y obviamente pues ya se convierte en una relación viciada, ¿no? Porque pues mientras más se esfuerza, mientras más la presiona, obviamente ella huye cada vez más. Aparte de esto, pues María Iribarne es una mujer casada que se llega a insinuar en varias partes de la novela que tiene incluso más amantes que Juan Pablo Castel. No es una relación que empiece de forma bonita y que poco a poco se fuera torciendo. Desde un principio como que todo empieza mal, lo que mal empieza mal termina. Terminó desastrosamente, pero nosotros podemos ir viendo cómo poco a poco Juan Pablo se va metiendo
cada vez más en un bucle del que no va a ser capaz de salir. Empezamos a ver cada vez más cómo esta obsesión, cómo esta necesidad, cómo esta dependencia lo está comiendo vivo, cómo era inevitable que pasara. Y obviamente no es por justificar a Juan Pablo, porque pues al final de cuentas él hizo algo extremadamente vil y cruel, que fue pues el asesinato de una mujer simplemente por querer tenerla. Pero pues María no lo ayudaba en lo absoluto. Sí, es un personaje bastante egoísta, narcisista. Obviamente todo esto está contado desde la perspectiva de Juan Pablo, así que obviamente él nos está creando esta mujer de la que pues nosotros nada más sabemos esto, ¿verdad? Pero también eso ayuda, que nosotros no logremos empatizar con María, sino con Juan Pablo, obviamente dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque sabemos que Juan Pablo se está volviendo loco, que llega un momento en el que empieza a hacer incoherencias y empieza a decir incoherencias, pero también es muy interesante ver cómo un hombre bastante exitoso dentro de su ámbito, cómo va poco a poco perdiendo la cordura por una mujer, por esta obsesión. Es un retrato bastante realista, o sea, yo sí me la creí 100%, que obviamente él ya tenía ciertas tendencias, ¿verdad? No es que simplemente él haya sido un hombre bueno, puro, y que de repente llega a estar pía y liso, no, o sea, él ya tenía ciertas tendencias, ya era una persona medianamente agresiva, tenía un problema para reconocer a otras personas como sus iguales o como seres humanos, esta tendencia a la soledad. Así que es un muy buen libro, también lo recomiendo muchísimo, en una tarde te lo lees. Háganse un favor y léanlo. Número 3, y mi última trampa, se los prometo. No pude decidirme. No pude. Y siempre tengo el mismo problema con Agatha Christie. El año pasado era porque no me decidí entre meter a Agatha Christie o Arthur Conan Doyle. Este año no fui capaz de leer Arthur Conan Doyle porque me faltaban las 2 primeras novelas. Ya las tengo, pero como tenía un poco de prisa respecto a lo que yo ya estaba leyendo porque quería acabar mi lista, mis 50 libros. Este tipo de libros pues a mí me gusta leerlos un poquito más lentos, con calma, con amor, con paciencia. Así que decidí no leer Arthur Conan Doyle este año. Y aún así tuve problemas con Agatha Christie. ¿Por qué? Porque ahora no me podía decidir entre 2 novelas. Me parece que leí 5 libros de Agatha Christie. Aquí les voy a poner pues los 5. Pero estas 2 novelas fueron impresionantes, las 2. Muerte en el Nilo y 5 cerditos. Ambas pertenecen a la saga de Hércules Poirot, el detective más famoso y más importante que creó Agatha Christie. ¿De qué nos va a hablar ambos? Muerte en el Nilo nos va a hablar sobre un matrimonio recién casado. En su luna de miel a Egipto invitan a varias personas para que pues los acompañen, para que hagan fiestitas, y en una de esas noches, en el yate donde pues, pasan por el Nilo, amanecerá muerta la recién casada. Aquí va a estar como que un poco interesante, ya que entre las sospechosas y entre las personas que fueron a visitarla al yate se encontrará la exnovia del recién casado. De hecho, pues ellos dos estaban pendientes de casarse, pero pues decidió dejarla para casarse con pues la chica que acaba de morir. Esta chica da la casualidad de que tiene muchísimo dinero y por eso había muchísimas personas que se iban a beneficiar con la muerte de esta chica. A lo largo de la novela también vamos a encontrar otros 2 asesinatos. Este es un poco raro o un poco difícil de encontrar en las novelas de Agatha Christie. Por lo general es solamente un asesinato y se tiene que ir como que revisando, ¿no? Así que también nos va a generar un poco más de misterio, un poco más de suspenso que las novelas normales de Agatha Christie. Por otro lado, 5 cerditos nos va a hablar también sobre amantes. Agatha Christie tiene un claro problema con este tipo de hombres. Solamente de que este fue un asesinato que se cometió 15 años atrás, en el que una mujer fue inculpada por haber asesinado a su esposo, un pintor bastante afamado que estaba a punto de dejarla por su amante. Que se cree que pasó es que ella asesinó a su esposo con veneno y un año después ella muere en la prisión. Pasan 15 años y la hija de estos 2 esposos encuentra una carta en la que su madre jura que él no la mató. Así que Hércules Poirot tendrá que resolver este crimen de hace 15 años y saber quién fue el verdadero asesino de su padre. Ambas novelas son muy interesantes, muy inteligentes, y lo que tiene Agatha Christie es que siempre te da las herramientas para que tú puedas dar con el asesino antes de que ella nos lo cuente. Yo nunca he podido dar con el asesino, pero lo que yo tengo mucho es de que cuando me doy cuenta de quién es, me regreso para ver si sí es cierto, y todo encaja, todo es cierto. Todo lo que te cuenta Agatha Christie encaja, es cierto. De estos 5 libros que yo leí, estos fueron los 2 libros, mis 2 libros favoritos de este año de Agatha Christie, porque yo voy a seguir leyendo Agatha Christie hasta el final. Todos sus libros son excelentes, aclaro, pero estos 2 fueron... perfectos. Número 2. El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco.
Esta no es una novela, es un libro, es un diario que escribe Charles Bukowski antes de morir. Fueron sus últimos escritos antes de que Charles Bukowski muriera. De hecho, Charles Bukowski muere en el año 1994 y la última entrada de este diario que nosotros tenemos de él es de el 27 de febrero del año 93. Así que exactamente muere un año, un mes después de haber terminado, bueno, después de haber escrito este diario, esta recopilación. Aquí nos va a hablar sobre sus últimos pensamientos. Es algo lúgubre la novela porque él ya estaba esperando su muerte, él ya estaba tratando de hacer las paces con la muerte, con que ya eran sus últimos años de vida. No es algo que él disfrutara. Aquí ya empieza a agarrar incluso una perspectiva bastante nihilista. Ya ni siquiera le importa las cosas que antes relativamente le importaban o le divertían, que era pues irse de borrachos, estar con mujeres, etcétera, etcétera. No fue una vida como muy sana, muy feliz. Todas las personas que hayan leído Bukowski lo saben, pero leer sobre sus últimos años de vida y cómo lo único que al final de cuentas le terminaba llenando era escribir, que ya ni siquiera le importaba apostar, no le importaba estar con nadie, él se consideraba una mala persona, un mal esposo, una mala compañía, pero aceptaba con muchísima felicidad su soledad y su escritura, amaba escribir. De hecho, él no deja de hablar de que lo mejor que le pudo pasar fue tener una computadora para no tener que escribir a máquina de escribir. Muchos escritores decían que se les quitaba el alma, pero pues él tenía un alma verdaderamente. Muy bonito, un libro muy bonito, muy triste. O sea, yo tengo una colección bastante extensa de Charles Bukowski, yo ya me leí toda su vida, así que este es como que la culminación. Le tengo un cariño muy especial a este escritor, me gusta mucho este escritor. No esperaba que muriera feliz, porque por todo lo que yo ya sabía de su vida, pues no había forma, ¿verdad? Pero al final de cuentas murió haciendo lo que él siempre soñó con hacer, tranquilo, a gusto consigo mismo, a gusto con su soledad y a gusto con la idea de morir. Y por último y finalmente Las Malas, de Camila Sosa Villada. Esta fue una novela que también me salió como que de la nada, como que un día de repente apareció, ni siquiera estaba como que en mi lista de lecturas, pero yo ya había escuchado que era una novela muy buena, que muchas personas la recomendaban, y dije, ¿por qué no? Y qué bueno que decidí leerla, porque la amé. Es una historia bastante triste y no les voy a mentir, yo siento que romantiza un poquito este estilo de vida que pues honestamente no es algo pues bonito, feo, es bastante feo, aunque la escritora se encarga de saber que ella vivió cosas muy feas y muy precarias, o bueno, la protagonista. También ya tiene reseña por si quieren ahondar un poquito más en esta novela, de que nos va a hablar sobre la vida de las transexuales, transvestis, etcétera, etcétera, en el mundo de hoy en día, como muchas personas las despreciaban, todas las injusticias que ocurrían, que estas personas eran capaces únicamente de mantenerse vendiendo pues sus servicios como, ¿verdad? Como pues ya saben, ¿no? Tiene historias y frases muy bonitas y nos hace reflexionar mucho sobre lo poco que conocemos de ciertos estratos sociales, de ciertas clases, de ciertas personas, de ciertos grupos. Y el hecho de que nosotros, por ejemplo, yo soy una mujer de clase media, heterosexual, todo es común, todo es simple, por así decirlo, en mí. Y el hecho de que, y yo creo que eso es lo importante de la literatura, ¿no? Que al final de cuentas, yo a través de los libros puedo saber, investigar y conocer sobre otro tipo de vida, otro tipo de ambiciones, otro tipo de perspectivas y darme cuenta de que en el mundo yo no conozco nada, que yo verdaderamente no esperaba ni sabía que este tipo de situaciones se daban, que en ningún momento yo me había detenido a pensar, bueno, ¿y estas personas a qué se dedicarán o cómo le harán para vivir? Y el hecho de que yo pueda saber esto me ayuda a comprender un poquito más cuando, por ejemplo, se hacen las marchas, cuando se pide igualdad, se pide respeto, porque tal vez ya estamos en una sociedad que estamos empezando a aceptar y avanzar, pero pues de entrada falta muchísimo camino por recorrer y aparte pues se sigue viendo de injusticia, se sigue leyendo sobre este tipo de injusticia, se sigue teniendo mucho estigma de este tipo de personas, de este tipo de representaciones. Y el hecho de poder leer un libro que los haga humanos, que nos haga comprender el porqué de sus actos, el porqué de sus odios, el porqué de todo este tipo de situaciones que ellos se han visto obligados a vivir, se me hace muy importante. Es como de estos libros que yo siento que todo mundo debería de leer, ya no sea por tus gustos, porque lo recomiende, porque no lo hagas. Yo siento que existen libros que si una persona los leyera
Si todo el mundo pudiera leer un libro, el mundo podría ser mejor. Y este es uno de esos libros que sería hermoso que todo el mundo leyera. Y bueno, esto fue todo por hoy. Coméntenme cuál fue su top de este año para pues que yo saque también ideitas de lecturas y cosas así. Y recuerden, leer es resistir, Benito Taibo.